La saliva como un biofluido prometedor para la detención del SARS-CoV-2 durante las primeras etapas de la infección. Después del periodo de cierre causado por la pandemia de la enfermedad del coronavirus COVID-19, las actividades económicas están reanudando, mientras que el número de nuevos casos sigue creciendo en algunos países. Además, una futura segunda ola de infecciones también es una posibilidad latente. Las pruebas de diagnóstico son cruciales para suprimir la propagación de COVID-19 en personas que tienen síntomas de enfermedades respiratorias, así como en sujetos expuestos que pueden ser asintomáticos o pacientes convalecientes que aún pueden ser infecciosos. La prueba estándar de oro actual es la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, utilizando un hisopo de nasofaringio que detecta partes del genoma del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 explícitamente a partir de unos pocos cientos de partículas virales en una muestra de hisopo. Sin embargo, el NPS debe ser obtenido por un trabajador de la salud que esté capacitado. Además, este método es muy incómodo para el paciente que puede sangrar, estornudar o toser, lo cual representa un alto riesgo de transmisión del virus a la persona que está tomando la muestra. Este también se ve afectado por la escasez global de hisopos. También los niños pueden no cooperar, lo que aumenta un riesgo de traumatismo nasal. La saliva es una muestra alternativa muy atractiva porque el paciente puede recolectarlo de una forma no invasiva y los resultados de las muestras de saliva coincidieron con los de NPS en el 31 al 100% de las muestras obtenidas en pacientes positivos. Las partículas de SARS-CoV-2 en la saliva pueden resultar de la migración de las células infectadas del tracto respiratorio superior e inferior o de una infección en la cavidad bucal, especialmente la lengua. Las pruebas de diagnóstico de NPS es un procedimiento bien establecido, sin embargo, se sabe muy poco sobre la condición óptima para realizar análisis a la saliva. La recolección de muestras se ha obtenido mediante babeo pasivo, escupiendo la primera saliva por la mañana, tosiendo saliva de la garganta antes de escupir, con el uso de hisopos bucales o directamente del canal de la glándula salival. El babeo pasivo puede ser más adecuado para los niños, ya que estos no pueden toser fácilmente, y los hisopos bucales pueden ser convenientes en los bebés, los cuales son muy pequeños para poder escupir. La alta sensibilidad analítica de la prueba de RT-PCR puede verse obstaculizada en la clínica debido a cambios dependientes del tiempo en la nasofaringe y la carga viral bucal. Por ejemplo, en pacientes que incuban el virus, aquellos en que la diseminación viral está migrando del tracto respiratorio superior al inferior o individuos que se recuperan de la infección, el conocimiento sobre la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico en la saliva a lo largo del curso de la infección puede ser útil para adoptar este biofluido como una muestra alternativa y para abordar el potencial de transmisión del virus por personas infectadas. En el presente estudio se evalúan los cambios en la capacidad de la saliva para reportar la presencia del virus SARS-CoV-2 en función de las condiciones del almacenamiento de la muestra, las condiciones de la boca y la evolución de la infección. Para los estudios de la saliva como un biofluido para detección del SARS-CoV-2 se recogieron diferentes muestras. Para estas, todos los pacientes que dieron positivo en un ensayo de NPS-RT-PCR se recolectaron muestras de saliva de 2 niños hospitalizados y 2 adolescentes del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Se pidió a los participantes que escupieran suavemente aproximadamente unos 2 mililitros de saliva en tubos de plástico de centrífuga esterilizados de 50 mililitros. De los 2 adolescentes participantes se recogió una muestra única de saliva en su primer día de hospitalización y se mantuvieron alicuotas a una temperatura ambiente por hasta aproximadamente unas 48 horas. Los 2 niños proporcionaron varias muestras durante su hospitalización. Después de la recolección, los tubos cerrados se mantuvieron en una caja de plástico duro a temperatura ambiente hasta que se extrajo el ARN. Por otro lado, un adulto que se recuperaba en casa proporcionó 2 muestras por día. Una de las primeras salivadas por la mañana y la otra después de cepillarse los dientes, desayunar y volver a cepillarse los dientes. Este proceso durante 4 días consecutivos. En este caso, los tubos cerrados se colocaron en una bolsa de plástico con cierre hermético que a su vez se colocó en una caja de plástico duro, cerrada y se guardó en la nevera. Una vez finalizado el muestreo, la caja cerrada se transportó al laboratorio para hacer los respectivos estudios y demostrar los resultados. Se usó la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa. Esta técnica de laboratorio
consiste en amplificar selectivamente cantidades mínimas de material genético para identificar ciertas partes específicas del ADN. Cabe hacer un paréntesis para recordar que el ADN es el código genético que está presente en todas y cada una de las células del cuerpo. Cuando una célula se divide, copia el ADN mediante la separación de sus dos hebras, la creación de una nueva hebra de ADN copiada del modelo. La reacción en cadena de la polimerasa imita lo que normalmente ocurre en las células. Se usa el ADN porque a nivel máximo de discriminación su estructura indica de qué organismo se trata. En el caso de los seres humanos, la reacción en cadena de la polimerasa puede identificar a una persona mediante su forma genética. En el caso del COVID-19, los investigadores ya han publicado más de 100 genomas obtenidos de pacientes con el fin de identificar las características fundamentales en virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del coronavirus. No obstante, hay un inconveniente durante la reacción en cadena de la polimerasa. Funciona solamente con el ADN, pero el código genético que usa el virus del COVID-19 es el ARN. El ARN es similar al ADN, aunque tiene solamente una hebra. Afortunadamente, el descubrimiento hace décadas de las enzimas virales que convierten el ARN en ADN ha permitido aprovecharlas junto con la reacción de cadena polimerasa para también encontrar firmas únicas en el ARN y en esta la reacción en cadena de polimerasa para detectar eficazmente. Su funcionamiento empieza con la llamada de una persona con síntomas de COVID-19 al proveedor local de atención médica para preguntar qué debe hacer a fin de evaluarse. Es importante recordar que primero hay que llamar y no simplemente presentarse en la clínica o el hospital sin antes haber llamado para informarse sobre la forma más segura de realizar la prueba. Para detectar la prueba eficazmente, la muestra que con mayor frecuencia se obtiene es la de las vías respiratorias superiores, especialmente del éxodo nasofaringeo. En algunas circunstancias también se aceptan muestras de las vías respiratorias inferiores como esputo. Luego se procesa la muestra en el laboratorio para separar y recolectar el ARN. Una vez extraído todo lo demás, se mezcla el ARN con otros elementos, enzimas de ARN polimerasa y transcriptasa inversa, virales del ARN, cofactores y sondas cebadores que reconocen al SARS-CoV-2 y se enlazan a él. En este caso se usó la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa para detectar el genoma viral en muestras de saliva mantenidas en temperatura de medio ambiente, en refrigeración o congeladas. Además, se evaluó la influencia del ácido bucal y de la ingesta en el alimento en la detección del virus. Finalmente, se determinó el desempeño de saliva para reportar la presencia del virus durante el periodo. Son las características clínicas de los participantes que se muestran en la tabla. A los jóvenes de 16 y 15 años se va a experimentar la estabilidad a diferentes temperaturas. A los niños de 4 años el muestreo de saliva a lo largo de la hospitalización. Y al señor de 56 años el antes y después del cepillado de dientes y el desayuno. Almacenamiento de muestras de saliva a temperatura ambiente 4 grados Celsius o menos 30 grados Celsius conserva el genoma viral durante 2 días. Se analizaron alicuotas de las muestras de 2 participantes el día de la recolección y después del almacenamiento. Durante 1 y 2 días a temperatura ambiente en la nevera o el congelador para probar la estabilidad del genoma viral en la saliva. Durante las 48 horas posteriores a la recolección se obtuvieron resultados positivos consistentemente en todas las muestras sin cambios en los valores de CT de los genes virales. La saliva conserva el genoma viral. La saliva de 2 participantes se dividió en alicuotas y se mantuvo a diferentes temperaturas antes del análisis de RT-PCR.
como podemos observar en la siguiente imagen. El virus SARS-CoV-2 se puede detectar en la saliva unos minutos después de cepillarse los dientes y alimentarse. Uno de los aspectos a tener en cuenta al utilizar saliva como muestra es si las primeras salivadas de la mañana son mejores que las recogidas a cualquier hora del día y si las perturbaciones en la cavidad bucal afectan la sensibilidad del ensayo. Por lo tanto, se comparó la presencia del virus entre muestras de las primeras salivas de la mañana y aproximadamente 15 minutos después de desayunar y cepillarse los dientes durante 4 días consecutivos por un participante adulto que se recuperaba en casa. Las muestras emparejadas estuvieron disponibles solo para los días 1, 2 y 4 en los que el genoma viral se detectó en ambas condiciones con valores de CT similares. El día 3, la muestra de la primera saliva de la mañana fue negativa e insuficiente para el análisis después de desayunar y cepillarse los dientes. La detección del genoma viral en la saliva no se ve afectada por el cepillado de los dientes y la alimentación. El virus SARS-CoV-2 no se detectó constantemente en la saliva de 2 niños durante su hospitalización. La saliva puede ser una buena muestra para informar la presencia del virus durante las primeras etapas de la infección y de manera óptima debería funcionar durante la progresión de la enfermedad y debería volverse negativa cuando el paciente ya no esté infectado. Por lo tanto, se analizaron muestras de 2 niños durante sus periodos de hospitalización, 5 y 12 días respectivamente. En el primer caso, la prueba resultó positiva, solo el primer día. En el segundo caso, 3 de las 6 muestras resultaron positivas los días 1, 2 y 6. Evolución temporal de la detección del SARS-CoV-2 en la saliva de 2 niños hospitalizados. El uso de kits de columnas giratorias para la extracción de ARN viral de la saliva es una opción viable para el ensayo de detección de SARS-CoV-2. La alta viscosidad de algunas muestras de saliva impide un pipeteo preciso y su alto contenido de proteínas puede obstruir hasta cierto punto la resina de sílice de las columnas de centrifugación durante el procedimiento de extracción. A pesar de ello, utilizando saliva cruda sin ningún medio de transporte ni aditivo, pudimos detectar la presencia del genoma viral. En general, analizamos muestras de 5 participantes diferentes. Como el diagnóstico se confirmó inicialmente con un resultado positivo de una NPS, obtuvimos una concordancia del 100% entre la primera muestra de saliva tomada de cada participante y la prueba de NPS. Este resultado es similar a los reportados en otros estudios que utilizaron columnas de Spin 8 o tecnología automatizada basadas en partículas magnéticas para el aislamiento de ARN viral. En esta tabla se puede observar la comparación de la detección del SARS-CoV-2 en NPS y saliva. La saliva es una opción atractiva como muestra para la detección del SARS-CoV-2. La actividad RNasa de la saliva 17 no alcanza el genoma viral, lo que sugiere la presencia de partículas virales intactas a las diferentes temperaturas probadas. En cuanto a las condiciones de la cavidad bucal, nuestros resultados indican que la primera saliva de la mañana es tan buena como la obtenida 15 minutos después del desayuno y del cepillado de dientes para la detección del virus. Este resultado apoya la noción de que la saliva es un fluido robusto para el diagnóstico del COVID-19. Es importante señalar que una de las 7 muestras fue negativa, lo que indica que incluso durante los primeros días de la infección, la prueba de saliva no es 100% confiable. En 2 informes de detección de SARS-CoV-2 en la saliva de niños de 12 y 13 años, el virus se vuelve indetectable en la saliva entre los días 8 y 10, después de la aparición de los síntomas. Mientras que todavía era detectable en el NPS, informaron de una disminución más profunda de la carga viral en saliva en comparación con NPS 12. Estos resultados son consistentes con la idea de que la saliva puede ser una buena opción para el diagnóstico del COVID-19, solo durante las primeras etapas de la infección.
En la actualidad, la mayoría de las comparaciones reportadas entre el NPS y saliva utilizan tecnología automatizada basada en partículas magnéticas para extraer ARN viral.